Bienvenidos al módulo de física electromagnética. En esta segunda unidad vamos a tratar lo que es el electromagnetismo. Primero vamos a definir lo que es un campo magnético. Entonces, nosotros tenemos un campo magnético de dos formas. Una es cuando tenemos un imán. Todos los imanes generan un campo magnético. Ahí debemos recordar que la Tierra es un imán. La Tierra es el imán más grande que hay. Entonces, la Tierra, al comportarse como un imán, va a tener dos polos, el polo norte y el polo sur. No los debemos confundir con los polos geográficos, ya que los polos geográficos no corresponden a los mismos polos no corresponde a la misma orientación en los polos magnéticos. En la Tierra nosotros tenemos acá el norte geográfico, pero tenemos el sur del polo magnético. Y acá tenemos el polo sur geográfico y el polo norte magnético. Entonces, esas son las cosas que debemos tener en cuenta. Además, cuando nosotros utilizamos una brújula, ¿qué sucede? La brújula apunta hacia el polo norte geográfico, es decir, que la brújula está apuntando hacia el polo sur magnético de la Tierra. Otra de las cosas, si nosotros tenemos un imán y le acercamos una brújula, la brújula no nos va a orientar hacia el polo magnético de la Tierra, sino nos va a orientar hacia el polo magnético del imán que tenemos. Bueno, esa es una forma de que nosotros tengamos campos magnéticos con un imán, y la otra viene siendo con corrientes eléctricas o con cargas eléctricas en movimientos. Cuando nosotros tenemos cargas eléctricas en movimiento, estas también generan un campo magnético. Entonces, esas son como las dos formitas que debemos tener presentes para que se genere un campo magnético. Uno, utilizando un imán. Ese imán puede ser natural o puede ser artificial. Y la otra viene siendo con corrientes eléctricas o con cargas en movimiento. Bueno, entonces hoy vamos a tratar la fuerza que se puede llegar a experimentar en estos dos casos. Uno, cuando tenemos un imán, cuando tenemos un campo magnético uniforme. Entonces, ¿qué quiere decir que tenemos un campo magnético uniforme? Esto nos quiere decir que el campo magnético es igual en todos sus puntos, que no tiene ninguna variación, como sucede con los imanes. Bueno, ahora vamos con el concepto de fuerza magnética. Si nosotros tenemos una carga, entonces esta carga puede ser positiva o puede ser negativa. Recordemos que para que haya un campo magnético, esa carga debe estar en movimiento. Entonces, si nosotros tenemos una carga que va con una velocidad v e ingresa en un campo magnético B, esta va a experimentar una fuerza. Entonces, esa fuerza va a ser perpendicular al producto cruz que existe entre la velocidad B y el campo magnético B. Entonces, nosotros por lo menos para saber la orientación de la fuerza utilizamos la regla de la mano derecha. ¿Qué nos dice la regla de la mano derecha? Que si el campo lleva esta dirección, siempre vamos a utilizar el dedo índice para señalar el campo y vamos a utilizar estos tres dedos para señalar la velocidad, el vector velocidad, y el pulgar nos va a dar siempre la dirección de la fuerza. Entonces, si nosotros tenemos el campo magnético y el campo magnético lleva la dirección que se muestra en el índice, la velocidad que va a experimentar, que lleva la partícula, se va a dar dada por este dedito, y vamos a tener que la fuerza va a ser perpendicular a estos dos vectores, como se muestra acá en la regla de la mano. Entonces, ¿esto qué me indica? Que la fuerza magnética va a tener esta dirección, la dirección del pulgar. Ahora, si nosotros cambiamos, digamos, la dirección del campo magnético que está apuntando hacia abajo, observamos que la dirección de la fuerza magnética también nos cambia, y a la vez la dirección de este dedito. Entonces, este me va a indicar la dirección de la velocidad, la dirección del campo, y la dirección de la fuerza. Entonces, esa es una forma para nosotros conocer las direcciones que pueden llegar a tener el vector fuerza dependiendo del campo y dependiendo de la velocidad.
Otra cosa que debemos tener en cuenta, si se observa acá, entre el campo y la velocidad se está formando un ángulo. Entonces, nosotros podemos tener dos definiciones de fuerza, que viene siendo la misma. Entonces, uno, que la fuerza viene siendo igual a la carga, al valor de la carga, porque tenemos una carga en movimiento, por la velocidad, producto cruz por el campo magnético. Esto debe ser perpendicular o se debe formar un ángulo entre sí. ¿Por qué? Porque si son paralelos, este ángulo va a ser cero y entonces no va a existir fuerza magnética. Ahora, la otra, como podemos hallar la magnitud, es utilizando la fuerza por el campo por el seno de θ, que este viene siendo el ángulo formado entre la velocidad y el campo. Recordemos, si nosotros queremos saber la dirección de la fuerza, podemos utilizar la reglita de la mano derecha, donde el pulgar apunta, es el que nos indica la fuerza, el índice me indica la velocidad y este dedito, o incluso estos tres deditos, me indican la dirección de la velocidad. Entonces, fuerza, campo y velocidad. Listo. Entonces, este producto cruz yo lo puedo expresar como el seno del ángulo que forman tanto la velocidad como el campo magnético. Entonces, con estas dos expresiones y en este módulo de física nos vamos a centrar más en esta fórmula, utilizando el seno del ángulo, porque pues el producto cruz necesitamos tres vectores y necesitaríamos una clase de análisis vectorial para saberlo realizar. Claro que ustedes lo pueden buscar en cualquier libro de matemáticas, lo aprenden a realizar y pueden hacer ejemplos utilizando el producto cruz. Bueno, entonces nos vamos a centrar en esta formulita y vamos a realizar un ejemplo. Bueno, vamos a realizar un ejemplo de fuerza magnética. Entonces nos dice, una partícula de 5 microcoulomb ingresa a un campo magnético de 3 teslas con una velocidad de 360 metros sobre segundos, formando un ángulo de 60 grados. Hallar la fuerza magnética que experimenta la partícula. Bueno, recordemos, lo primero que debemos hacer para resolver cualquier ejercicio es realizar un gráfico o realizar su diagrama. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos una partícula y esa partícula está ingresando en un campo magnético y con una velocidad. Entonces acá tendríamos el vector velocidad. Nos dice que entre el campo y la velocidad se está formando un ángulo de 60 grados y la fuerza, como sabemos que viene siendo perpendicular a ellos, viene quedando así. Bueno, entonces ahora hacemos un resumen de las variables que tenemos. ¿Qué variables tenemos? Tenemos Q, que es el valor de la carga. Entonces, dice una partícula de 5 microcoulomb. Entonces, eso me está indicando el valor de la carga. Ingresa a un campo magnético. Recordemos que el campo magnético lo representamos con la letra B de 3 teslas, con una velocidad de 360 metros sobre segundos. Entonces velocidad igual a 300 metros sobre segundos y el ángulo que se está formando es de 60 grados. Bueno, entonces ¿cuál es la fórmula que nos ayuda a resolver este problema? Recordemos que nosotros tenemos que la fuerza es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo. Entonces, como esta es la fórmula que nos va a ayudar a conocer la fuerza, que es lo que nos están preguntando acá, reemplazamos los valores y hallamos el valor de la fuerza. Bueno, como ya tenemos los valores y ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar, reemplazamos. Entonces, fuerza viene siendo igual a la carga. ¿La carga cuánto dijimos que valía? 5 microcoulomb. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Recuerden que como es micro, eso me significa que es 5 por 10 a la menos 6 coulomb, porque las unidades las debemos manejar para el sistema internacional. Entonces, recordemos que en el sistema internacional se manejan coulomb, tesla, metros sobre segundos. Listo. Entonces,
Recordemos, 5 por 10 a la menos 6, que me estaría reemplazando el 10 a la menos 6, el micro que estoy trabajando. Entonces ahora sí pasamos a reemplazar ese valor. 5 por 10 a la menos 6 coulomb por 3 teslas por el valor del campo magnético. ¿Cuánto es el valor de la velocidad? 360 metros sobre segundos por el seno de 60 grados. Listo. Entonces, ahora lo que debemos tener en cuenta es que nuestra calculadora esté en grados para poder reemplazar este valor. Si está en radianes, el valor nos puede cambiar. Reemplazamos esto en nuestra calculadora para hallar y vamos a obtener que la fuerza es igual a 4,67 coulomb por tesla por metros sobre segundos. Perdón, 4,67 por 10 a la menos 3 coulomb por tesla por metros sobre segundos. Listo. Estas unidades me dan un newton. Entonces yo voy a tener que la fuerza es igual a 4,67 por 10 a la menos 3 newtons, que es la unidad en la que se mide la fuerza. Y ahí ya voy a obtener la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Que una partícula de 5 microcoulombs que ingresa en un campo magnético de 3 teslas con una velocidad de 360 metros sobre segundos va a experimentar una fuerza de 4,67 por 10 a la menos 3 newtons.